Buenos días, feliz sábado a todos. Gracias a Dios porque hasta aquí Jehová nos ha bendecido. Agradezco a Dios la lección de esta semana, súper importante, mis hermanos. Todos los comentarios me gusta escuchar y me gusta hablar también. La lección de esta semana es muy importante, mis hermanos. Dios quiere que cada uno de nosotros busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. En esta mañana voy a compartir con ustedes el mensaje de Dios para este tiempo. La lectura bíblica dice claramente, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra, ¿cuántos ángeles llegaron? 3 ángeles. Para este tiempo, mis hermanos, Dios tiene un mensaje que dar al mundo entero. Este mensaje, mis hermanos, lo conocemos nosotros como pueblo de Dios, el mensaje de los 3 ángeles. Yo pregunto en esta mañana, ¿es fácil predicar este mensaje, sí o no? ¿Es fácil, sí o no? Cuando se habla el mensaje, especialmente el mensaje del tercer ángel, mis hermanos, se nos dice claramente que muchos dentro del pueblo de Dios malinterpretan la luz que Dios envía para este tiempo. Así que, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a través de su Santo Espíritu para que podamos estar siempre de parte de Jehová, cueste lo que cueste. Muy bien. Comienza de esta manera el mensaje. Voy a compartir con ustedes el mensaje de los 3 ángeles. Dice la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer versículos 6 al 12. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. ¿Lo tienen listo, hermanos? Muy bien. Comienza la palabra de Dios de esta manera. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, dice así, mis hermanos: si alguno adora a la bestia de su imagen, o recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual será vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Hermanos y hermanas, vivimos en un tiempo, mis hermanos, vivimos en una época en donde el que ha de venir, mis hermanos, vendrá muy pronto. Cristo Jesús, que ascendió al cielo, mis hermanos, fue a preparar lugar para aquellos que le aman, guardan su venida, viene pronto por segunda vez a esta tierra. Y hermanos, el mundo entero así como está, todo lo que nos rodea, mis hermanos, no cabe duda que anuncia que Cristo viene pronto, mis hermanos. No cabe la menor duda, mis hermanos. Lo que nos rodea, lo que vemos a nuestro alrededor, mis hermanos, dice claramente que Jesús viene pronto, mis hermanos. Así que, hermanos, se nos dice con toda seguridad estas palabras: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios obró en el pasado y nos habla a través de la historia. Pase lo que pase, mis hermanos, lo que tiene que pasar, aferrémonos al Señor Jesucristo, mis hermanos. Y estando en las manos de Dios, estamos seguros, mis hermanos. Muy bien. Temed a Dios, darle gloria, a la hora de su juicio ha llegado. En primer lugar, el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Hermanos, el evangelio eterno son buenas nuevas de esperanza en Cristo Jesús.
El evangelio eterno, mis hermanos, son noticias buenas de que aún hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Es eterno porque Dios es eterno, mis hermanos. Su palabra vive y permanece para siempre. Ahora, en el mensaje del primer ángel, mis hermanos, se anuncian 4 imperativos. Se menciona temer a Dios, darle gloria, la hora de su juicio ha llegado. Primero, mis hermanos, ¿qué es realmente temer a Dios o temor a Dios? La Biblia dice claramente, mis hermanos, voy a 2 pasajes claramente. Eclesiastés 12, versículo 13, dice la Biblia claramente ahí: el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cómo dice? Temed a Dios, ¿y qué dice? Teme a Dios, ¿y qué dice? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, ¿qué es temor a Dios? Está relacionado con sus santos mandamientos. Ahora, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de un personaje que se le conoce como el padre de fe, Abraham. En una noche dice la Biblia que Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo, y vete al lugar, al monte Moria, y ofrézcamelo ahí en sacrificio. Hermanos, Abraham, cuando escucha la voz de Dios, tomó a su hijo y 3 días de caminos allá va a ese lugar. Cuando llega el momento preciso, mis hermanos, en que Abraham va a sacrificar a su hijo, toma el cuchillo para dar muerte a su hijo, hermanos, el ángel detiene la mano de Abraham y le dice: Abraham, Abraham, no hagas daño al muchacho, ya que ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces, ¿qué es temor a Dios? Hermanos, el temor a Dios es obediencia pleno a su santa palabra. Cueste lo que cueste. Cuando Dios pide algo, mis hermanos, hay que hacerlo porque Dios, mis hermanos, sabe y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que temer a Dios, mis hermanos, está relacionado con sus santos mandamientos. Es reverencia a Dios, es obedecer el mandato de nuestro Dios. Temer a Dios. Darle gloria. ¿Qué quiere decir darle gloria? Cuando el ángel dice darle gloria, hermanos, en el Salmo 100 nos dice claramente, ahí claramente dice la palabra de nuestro Dios: reconocer, ¿qué dice? Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando dice la Biblia darle gloria, mis hermanos, es que debemos de reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Darle gloria quiere decir reflejar el carácter de Dios al mundo entero. Eso es darle gloria a nuestro Dios. Ahora, hermanos, darle gloria. En una ocasión, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, fíjense bien, hay un rey que aparece en la Biblia y ahí se menciona la frase darle gloria. Y estoy hablando del rey Herodes, capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia que el rey Herodes estaba sentado en su trono. Había mucha gente delante del rey Herodes. Dice que el pueblo clamaba pidiendo paz al rey Herodes. El Herodes no hacía caso, era un rey orgulloso. Y hermanos, el pueblo pidiendo paz, pero el rey no quería. Entonces dice la Biblia, mis hermanos, de que el pueblo gritó: voz de Dios y no de hombre. Dice la Biblia que al instante, hermanos, en ese momento descendió un ángel del cielo. Dice que cayó sobre el rey Herodes ese ángel. Y hermanos, dice que el rey Herodes murió expirado, comido de gusanos, porque no dio la gloria a nuestro Dios. No reconoció. Nunca quiso reflejar el carácter de nuestro Dios. Por eso murió expirado, comido de gusanos. El ángel nos anuncia, mis hermanos, no solo temer a Dios, sino darle gloria. Ahora, la hora de su juicio ha llegado. Como adventistas del séptimo día, conocemos, sabemos perfectamente bien que el juicio de Dios, ¿cuándo comenzó, hermanos? El juicio de Dios comenzó en la fecha 1844. Y hermanos, ¿con quién comenzó el juicio de Dios según la palabra que conocemos hasta aquí? Con los muertos. ¿Y sigue con quiénes? Con los vivos. Ahora, hermanos, el ángel anuncia: la hora de su juicio ha llegado. Ahora, hermanos, Dios siempre ha hecho juicio en el pasado. Antes de que Dios destruyera los antediluvianos, Dios hizo juicio, mis hermanos. Dios anunció su palabra. Su palabra se proclamó. Noé predicó ¿cuántos años según la Biblia? ¿Cuántos años predicó Noé según la Biblia? 120 años.
Entonces llegó el día en que el diluvio cayó y hermanos, el que no creyó pereció. Antes de que Sodoma y Gomorra fuera destruido, también Dios habló, mis hermanos. Dios siempre habla, mis hermanos. Y hay un juicio, hay una investigación. Y cuando la persona rechaza, hermanos, finalmente llega la destrucción, mis hermanos. El primer ángel anuncia: la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué sigue diciendo el primer ángel? Adorad, ¿qué dice? Al que hizo, ¿qué cosa? Los cielos, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Este párrafo del mensaje del primer ángel, mis hermanos, está conectado directamente con Éxodo capítulo 20, versículo 11, que habla especialmente del día sábado. Recordemos que el día sábado, mis hermanos, es un día que Dios estableció desde Génesis capítulo 2, pasó en toda la historia, y aún dice la Biblia que el sábado se va a guardar allá en el cielo, según el profeta Isaías. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dios llama al mundo entero que reconozca que solo Dios es el Dios verdadero, y hermanos, debemos de adorarlo en el día que Dios manda en su santa palabra. Ahora, el segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Ahora, en las lecciones que hemos estudiado atrás, mis hermanos, hemos estudiado sobre Babilonia. En una sola palabra, mis hermanos, ¿quién es realmente Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Lo hemos estudiado. ¿Quién es Babilonia? ¿Han escuchado ustedes a gente por allá, incluso a veces dentro de la misma iglesia, dicen que la iglesia adventista es Babilonia? ¿Lo han escuchado? Sí. Hay gente que ataca a la iglesia y dice que la iglesia adventista es Babilonia. Hermanos y hermanas, quiero decirles en esta mañana, como se dijo en la lección, que Dios tiene un solo pueblo, mis hermanos. Dios tiene un solo pueblo. Para el tiempo del fin en que estamos viviendo, mis hermanos, Dios tiene un remanente, mis hermanos. Dios tiene un remanente. Y hermanos y hermanas, la iglesia adventista fue levantado por el Señor, mis hermanos, para proclamar el mensaje de Dios para este tiempo. Para eso Dios nos llamó. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que proclamemos este bendito mensaje para este tiempo, mis hermanos. Ahora, hermanos, Babilonia. Cuando se habla de Babilonia, mis hermanos, el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia. El mensaje del segundo ángel se repite en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Juan es llevado al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Juan ve a una bestia escarlata. ¿Qué hay sobre la bestia? ¿Se recuerdan? ¿Qué hay sobre la bestia? Una mujer. ¿Qué tiene la mujer en la mano según la Biblia? Un cáliz o una copa, podemos decirlo. ¿Qué hay en esa copa? Hay vino. ¿Qué es ese vino? ¿Qué contiene ese vino? Es una mezcla entre lo que es verdad, lo que es error. Tiene la mujer en la mano. En la frente de esa mujer, mis hermanos, ¿qué hay escrito en la frente de esa mujer según la Biblia? Un misterio. ¿Qué dice ese misterio? Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Hermanos, si bien es cierto que la iglesia adventista es el pueblo de Dios, que no somos como la gente de Babilonia, hermanos, somos el pueblo de Dios. Pero hermanos, dentro de la iglesia adventista hay muchos babilonios, ¿sí o no? En las reuniones que hemos visto, mis hermanos, que ha pasado por donde quiera. En una ocasión, mis hermanos, cuando se reunieron todos los líderes del mundo, se reunieron en Brasil. ¿Quién estaba en esa reunión? ¿Alguien lo puede decir? Ted Wilson y su secretario. Cuando fue presentado Ted Wilson, la gente aplaudía, chiflaba a la gente, dándole bienvenida al presidente de la Asociación General Adventista, Ted Wilson. En dos ocasiones, hermanos, cuando la Iglesia General Adventista ha hecho reuniones grandes, mis hermanos, en San Luis, hermanos, en esas reuniones no solo aparecen banderas, y en medio de esas banderas aparece la bandera de Roma, ¿sí o no? Sí, en dos ocasiones. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué están haciendo nuestros dirigentes con Roma? ¿Qué están haciendo? Hermanos, dice la Biblia, mis hermanos, que Babilonia ha dado de beber a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. ¿A qué fornicación se refiere, mis hermanos? La alianza
muchos hombres que predicamos el mensaje de Dios, estoy hablando de adventistas, muchos hombres que predicamos la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, hemos tendido la mano a Roma. Y por eso muchas veces, mis hermanos, cuando se nos llama a proclamar el mensaje, ¿por qué no lo predicamos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no se predica? Porque nos hemos acomodado a Roma. Le hemos tendido la mano a Roma, al Vaticano. Y por eso, hermanos, ya no hay valor para predicar. Estamos tranquilos, estamos de acuerdo en todo. Y hermanos, actualmente, el pastor Stephen Bohr lo dice claramente. Actualmente, mis hermanos, hay pastores adventistas que están defendiendo a capa y espada el matrimonio entre homosexuales. Hay pastores adventistas que están, mis hermanos, apoyando el matrimonio entre lo que es lesbianismo, transexual, bisexual, lo que sea, están apoyando. No cabe duda, mis hermanos, que el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo muy serio, mis hermanos, un tiempo muy solemne. No cabe duda, mis hermanos, que las profecías, tal como dice la Biblia, mis hermanos, ha tenido un cumplimiento exacto, mis hermanos, y lo que a nosotros nos queda, mis hermanos, es levantar la vista al cielo y contemplar que el que ha de venir vendrá y no tardará. Ha caído Babilonia. Ahora, hermanos, la sierva de Dios, cuando habla de Babilonia, dice claramente que todos los pecados de Babilonia, como dice, será desenmascarado. Todos los progresos secretos del poder papal, todo quedará desenmascarado, la caída de Babilonia. Ahora, ¿quién es Babilonia realmente? Es una mujer. Y una mujer en la Biblia que representa, según la profecía. Hay una mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis. Esa mujer está vestida de blanco. Mis hermanos, esa mujer ¿a qué representa? La iglesia del Señor, la iglesia verdadera. Ahora, en el capítulo 17 de Apocalipsis es totalmente diferente. Es una iglesia. ¿A qué representa esa iglesia? ¿A qué representa? A la iglesia católica romana. Según sus características, sin lugar a duda, representa a la iglesia católica romana. Ahora, hermanos, ha caído Babilonia. ¿Cuándo es que realmente va a caer Babilonia? Está en proceso todavía. ¿Cuándo es que va a caer? Mis hermanos, cuando el mundo entero, mis hermanos, se tienda la mano, ya está todo en camino. Cuando se proclama, mis hermanos, que ahora el mundo entero está unido y ahora, mis hermanos, se va a ser obligatorio el día domingo como descanso papal. Y mis hermanos y hermanas, cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado para que no solo estemos en guardia, estemos atentos, sino, hermanos, proclamemos este mensaje para que el mundo entero conozca el mensaje de Dios para este tiempo, mis hermanos. Ahora bien, el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, mis hermanos, anuncia ¿qué cosa, mis hermanos? Si alguno que dice, adora a la bestia y a su imagen, o recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de nuestro Dios. ¿Qué es la marca de la bestia? Según lo conocemos, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Cómo lo sabemos que es el día domingo? Hermanos, el único día que Dios lo declaró santo es el sábado, mis hermanos. El único día. La Biblia dice que Dios bendijo, reposó y santificó el día sábado. Es el único día, mis hermanos. Y en toda la historia, mis hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento, el pueblo de Dios ha adorado siempre en sábado. Y hermanos, en aquel lugar, cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos en nombre de Jesucristo, mis hermanos, allá se va a seguir guardando el santo sábado. Para que nosotros, mis hermanos, entendamos tan claramente qué es la marca de la bestia, conozcamos en primer lugar qué es el sello de Dios. Y el sello de Dios tiene que ver con el sábado, según Ezequiel, mis hermanos. Ahora, no todo adventista va a recibir el sello de Dios, ¿o sí es cierto? ¿Todo adventista o no todo adventista? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? No, mis hermanos. Hay una gran mayoría, mis hermanos, que conocemos el mensaje, pero que no vamos a recibir el sello de Dios, mis hermanos. Ahora, para poder conocer la marca de la bestia, conozcamos cuál es el sello de Dios. Y el profeta Ezequiel dice claramente que el sábado es señal entre Dios
y su pueblo. Es una distinción, mis hermanos. La otra manera como encontramos que es realmente la marca de la bestia es preguntándole a la bestia. ¿Quién es la bestia? Lo conocemos como adventista del séptimo día. ¿Quién es la bestia realmente, mis hermanos? ¿Quién es la bestia? Lo voy a leer. Tengo en mis manos estas citas. Escuchen bien, mis hermanos. El profeta Daniel, cuando habla de la bestia, lo llamó cuerno pequeño. ¿Verdad que sí? El apóstol San Pablo, cuando habla de la bestia, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y hermanos y hermanas, ¿qué es lo que hace la bestia? Es contraatacar la santa palabra de nuestro Dios. Echa por tierra la verdad, dice el profeta Ezequiel. Tiene ojos como ojo de hombre. Su sabiduría está establecido sobre hombres. Y hermanos, se levanta contra todo lo que se llama Dios. El apóstol San Pablo dice que la bestia se sienta ¿en dónde? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Dónde se sienta la bestia? Se sienta en el trono de Dios, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, hermanos, ¿de dónde surgió el día domingo? ¿De dónde surgió el domingo? Lo conocemos perfectamente bien la historia. ¿De dónde surgió el día domingo, hermanos? ¿De dónde? ¿De Dios o del hombre? Del hombre. En el conflicto final, mis hermanos, en lo que es la batalla final, mis hermanos, solo van a haber dos clases de personas. Aquellos que están de parte de Jehová, de parte de los santos mandamientos de Dios, y aquellos que defienden los mandamientos de los hombres. Ahí va a estar el conflicto final, mis hermanos. O vamos a estar de parte de Jehová, de su santa palabra, de su santa ley, o vamos a estar de parte del hombre. Y hermanos, el hombre se levanta contra todo lo que se llama Dios. La bestia, el cuerno pequeño, se levanta contra Dios, echa por tierra la verdad, pensarán cambiar los tiempos y la ley. Ahora, hermanos, dice la Biblia que la bestia habla, ¿qué cosa habla contra Dios? Blasfemia. Ahora, cuando hablamos de blasfemia, según la palabra de Dios, ¿qué cosa es blasfemia? Hermanos, la blasfemia, si bien es cierto que insultar a Dios es pecado grande, sí es pecado. Pero hermanos, la blasfemia que menciona la Biblia es que un hombre se haga pasar por Dios en esta tierra. Un hombre se le llama en esta tierra Padrecito, ¿sí o no? Y Jesús, cuando predicaba, mis hermanos, en San Mateo capítulo 23, versículo 9, dijo claramente: a nadie llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es el único Padre, es el único Dios. San Pablo dice, mis hermanos, que toda rodilla debe doblarse solamente delante del Señor Jesucristo. Solamente Él, y haya nadie más. La bestia habla palabras contra el Altísimo, blasfema contra Dios. Escuchen la blasfemia como dice acá. Dice, mis hermanos, aquí, Enciclopedia Católica, artículo Papa, dice lo siguiente, página 28-29, dice así. Ellos lo dicen, no nosotros. Dice así: el Papa es el monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. Dice, el Papa es de tan grande dignidad que forma uno con Cristo. De manera que si los ángeles de Dios errasen de la fe, el Papa tiene el poder y la autoridad de excomulgarlo del cielo. El Papa tiene tan gran poder y autoridad que puede interpretar, modificar o cambiar las leyes de Dios. Hermanos, nosotros sabemos perfectamente bien, según la Biblia, que la palabra de Dios vive para siempre, mis hermanos. La ley de Dios no cambia, mis hermanos. La ley de Dios es eterno porque Dios es eterno. La ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios y vive por los siglos de los siglos, mis hermanos. Ahora, dice acá, mis hermanos, otra cita. El Papa León dijo lo siguiente: nosotros ocupamos en la tierra el lugar del Dios omnipotente. También San Alfonso dijo estas palabras. Dice, el Papa habla y Jesús
inclina su oído con humildad en obediencia a la voz del Papa. Como quien dice que Jesús es menos y que el Papa está arriba. Y hermanos y hermanas, quiero hablarles en este momento con respecto a los reformadores. ¿Qué es un reformador? Ayúdeme. ¿Qué es un reformador? Un restaurador. Hermanos, en el año 538 al año 1798, ¿qué hubo ahí? ¿Se recuerdan qué hubo ahí? 538 en adelante, ¿qué hubo ahí, mis hermanos? ¿Qué hubo? Hermanos, estamos hablando de la edad oscura, la edad media, en donde los hijos de Dios fueron perseguidos solamente por creer en el nombre de Jesús. Los hijos de Dios fueron masacrados solamente por creer en la Santa Biblia, por defender la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, en todo lo que pasó en esa edad oscura, mis hermanos, Dios levantó a hombres para que proclamaran el mensaje de Dios en ese entonces. ¿Se recuerdan Martín Lutero? Martín Lutero. Cuando Martín Lutero habló del anticristo, escuchen cómo dijo Martín Lutero de estas palabras. Martín Lutero dijo lo siguiente, dice él: me siento más libre en mi corazón, dice Martín, me siento más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la misma silla del diablo. Ahora, hermanos, ¿es fácil decir esto o es difícil? Le digo algo, hermanos. Este mensaje lo prediqué aquí cerca, no hace mucho. Y un hermano se me acercó el oído. Otro sábado me dice: hermano, ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que dices. Y hermanos, realmente no es lo que yo digo, sino es lo que está escrito, hermanos. Ellos lo dicen. Y hermanos, si es por causa de la Escritura, mis hermanos, cuando Jesús predicaba, mis hermanos, ¿era directo o no era directo Jesús? Lo hacía con amor, sí, con amor, pero Jesús era directo, hermanos. Cuando Juan el Bautista predicaba, mis hermanos, no andaba con rodeo, iba a lo que es, mis hermanos. Y Martín Lutero dice claramente acá, mis hermanos: me siento más libre en mi corazón, sé finalmente que el Papa es el mismo anticristo y que su silla es la misma silla del diablo. Hay otro reformador, Felipe Atalón. Felipe dijo claramente: el pontificado romano con todo su orden y reinado es el mismo anticristo. Lo mismo que dijo Lutero. Juan Calvino dijo lo siguiente: la cabeza de este reino anatema y abominable en la iglesia occidental es el Papa. No hay duda, hermanos. Juan Knox dijo lo siguiente: el Papa es el mismo anticristo. Juan Wesley dijo: el Papa es, en el sentido más categórico, el hombre de pecado, porque en él representa toda forma de pecado sin medida. Y todos estos hombres, mis hermanos, todos estos hombres murieron, mis hermanos, poniendo en primer lugar a Cristo Jesús. ¿Se recuerdan de Juan Jos? ¿Cómo murió? ¿Qué pasó con Juan Jos? Hermanos, este hombre estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor. Murió en una hoguera. Ahora, ¿cómo murió este hombre? ¿Se recuerdan la historia? ¿Cómo murió? ¿Triste? Hermanos, este hombre murió alabando al Todopoderoso. Porque, hermanos, cuando Cristo Jesús mora en nuestros corazones, mis hermanos, no hay miedo, mis hermanos. Porque el Señor da la fuerza y el valor para enfrentar cualquier cosa que venga, mis hermanos. Este hombre murió alabando al Todopoderoso. Pero Roma, hermanos, seguía, el papado seguía, hermanos, masacrando a multitud de cristianos, hombres y mujeres. Ahora, hermanos, finalmente ahora hay un personaje acá, mis hermanos, que aparece en la historia. Y me estoy refiriendo, mis hermanos, justamente a los jesuitas. ¿Qué es un jesuita? Los que saben la historia. ¿Qué es un jesuita? ¿Qué es? Una orden católica. Es una orden católica. Hermanos, cuando Satanás vio que no podía con los cristianos, hermanos, recordemos que el diablo trabaja y no para. Entonces ahora Satanás levantó a este hombre llamado Ignacio
de Loyola, un militar sacerdote jesuita. Ahora, ¿cuál era el lema de este hombre, mis hermanos? Este orden. Hermanos, el lema de este orden era matar a quien se oponía al sistema papal. Para eso levantó. Y actualmente, mis hermanos, este orden de los jesuitas está metido casi en todas las organizaciones. Siempre hay un representante. No sé si ustedes han escuchado del pastor Soto Valle. ¿Quiénes lo conocen? El pastor Soto Valle tiene un gran testimonio de esto, de los jesuitas. Hermanos, estos hombres están metidos en toda organización. ¿Cuál es el lema de ellos, mis hermanos? Defender a capa y espada a Roma, mis hermanos. En ese entonces, mis hermanos, se levanta este hombre y, mis hermanos, había solo una ley. O te sometes a Roma o vas a ser quemado en la hoguera. O te sometes al poder de Roma o vas a ser sacrificado o martirizado. Y hermanos, esta organización se levantó desde allá, ha pasado en toda la historia y hasta hoy en día, mis hermanos, están los jesuitas metidos en cada organización. Son mensajeros de Roma. Pero hermanos, si ustedes lo saben o no, yo sé que sí lo saben, hermanos, de que hay muchos dirigentes adventistas que están bien unidos a los jesuitas. Y solo se espera el momento, mis hermanos. Solo se espera el momento cuando, mis hermanos, se dé ese decreto, comienza a funcionar la ley dominical, el decreto de muerte. Hermanos, todo aquel que no se somete a Roma, todo aquel que rechaza el domingo establecido por Roma, será perseguido. Seremos perseguidos por causa de la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, Cristo dijo claramente, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué más dijo? Sino temed más bien a aquel que mata el alma. Hermanos y hermanas, se acerca sobre nosotros una terrible persecución, mis hermanos. Y la obra de Dios, la proclamación del Santo Evangelio, que no lo hicimos en tiempo de paz, lo vamos a hacer bajo amenaza de muerte. Y hermanos, quiero decirles en esta mañana de que en toda la historia hubieron reformadores y para este tiempo, mis hermanos, Dios levantará a hombres y mujeres que van a dar un sonido certero a la trompeta. El mensaje del primer ángel va a ser proclamado, mis hermanos. El mensaje del cuarto ángel que dice la lección, la hermana Elena de Juárez dice claramente que ese cuarto ángel se une al tercer ángel y esta voz, mis hermanos, será proclamado en todo el mundo entero, mis hermanos. Así como Dios tuvo siervos en el pasado, Dios va a tener siervos para este tiempo, mis hermanos. Van a haber hombres y mujeres que van a estar dispuestos a estar de parte de Jehová, cueste lo que cueste, mis hermanos. Cuando el día domingo esté ya en función, mis hermanos, ya está en todas partes de la tierra, en toda nación, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, en ese entonces ya el pueblo de Dios, mis hermanos, ha recibido el Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo. No todos, pero aquel grupo que suplicó, gimió, proclamó, recibe el Espíritu Santo de Dios. La ley dominical está allá en todas partes de la tierra. Ahora, hermanos y hermanas, llegará el momento, mis hermanos, llegará el momento cuando caen las plagas, cuando las plagas van a empezar a caer. Y hermanos, la gente va a morder sus lenguas, la gente va a suplicar, la gente va a gritar, mis hermanos, cuando caigan las plagas. Entonces, bajo esas plagas, las personas entonces se van a voltear y van a decir que los culpables de estas plagas, ¿quiénes son? Nosotros, los adventistas del séptimo día. Entonces, hermanos, el mundo entero ya está unido. Entonces se preparan para un decreto de muerte para aquellos que guardan el sábado. Necesitamos, mis hermanos, un conocimiento claro de la palabra de nuestro Dios. Necesitamos conocer con respecto al estado de los muertos. Porque ¿qué va a pasar ahí con los muertos? ¿Qué va a pasar? Se nos dice que nuestros seres queridos que ya están en la tumba descansando, cuando esté la ley dominical, mis hermanos, entonces Satanás comienza, hermanos, con su gran milagro en totalidad. Se van a levantar seres queridos nuestros que están en la tumba y van a venir a susurrarnos en el oído a decirnos que son enviados de parte de Dios. Y muchos van a caer en el engaño, mis hermanos.
Muchos van a aceptar esas voces que vienen y van a levantarse con el mismo rasgo de sus seres queridos, dice. Y vienen con esa nueva luz, van a decir que son enviados de Dios y que realmente el día domingo es el día del Señor. Y muchos adventistas van a tambalear. Hermanos, necesitamos escudriñar las Sagradas Escrituras. Conocer realmente, mis hermanos, por qué somos adventistas el séptimo día. Habrá una obligación, mis hermanos, universal en el mundo entero. Las naciones enteras, mis hermanos, estarán, mis hermanos, de parte de Satanás. El mundo entero, mis hermanos. Y solo va a haber un grupo, mis hermanos. Y ese grupo se llama el remanente de Dios. Y Dios quiere, mis hermanos, que en esta mañana cada uno de nosotros podamos tener parte en ese remanente, mis hermanos. Porque la gran mayoría no lo va a aceptar, mis hermanos. La gran mayoría va a estar de parte del enemigo. En toda la historia sagrada, mis hermanos, cuando vemos que Dios hace juicio, mis hermanos, la gran mayoría está de parte del enemigo. Y hermanos y hermanas, cuando sea ese día también, mis hermanos, si bien es cierto que la iglesia adventista tiene muchos enemigos allá afuera, nos atacan por donde quiera, pero hermanos, debemos de tener más cuidado con aquellos hermanos adventistas dentro del pueblo de Dios. Los peores enemigos están dentro de la iglesia, mis hermanos, los nominales. Hay muchos, mis hermanos, que como Judas Iscariote se van a levantar contra sus propios hermanos de antaño. Y hermanos, los peores enemigos están en el pueblo de Dios. Hay mucha gente, mis hermanos, en el pueblo de Dios que fueron llamados por el Señor, están convencidos por el mensaje de Dios, están seguros que este es el pueblo de Dios, pero hermanos, que nunca fueron convertidos. Nunca se convirtieron. Y hermanos, hay muchos que entraron a las aguas bautismales, salieron de las aguas, pero ese viejo hombre nunca murió. Ahí está el lobo todavía. Y cuando sea ese día, mis hermanos, ese lobo va a resaltar. Entonces, hermanos, van a estar de parte del enemigo. Pero hermanos y hermanas, los apóstoles cuando predicaban decían, mis hermanos, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pueden venir leyes, van a venir leyes, pero hermanos, primero es a nuestro Dios, mis hermanos. El conflicto final estará entre los mandamientos de Dios y la tradición de los hombres. Hermanos, que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros estemos de parte de Cristo Jesús, cueste lo que cueste, mis hermanos. Así como esos reformadores dieron esa voz certera, así como estos hombres proclamaron el mensaje de Dios con poder del Espíritu Santo de Dios, que Dios nos ayude, mis hermanos, a proclamarlo y defenderlo y estar dispuestos, mis hermanos, si es posible, morir por Cristo Jesús. San Pablo dijo en una ocasión, porque para mí, ¿qué dijo? El vivir es Cristo, ¿y qué dijo? Y el morir es ganancia. El libro de Apocalipsis 2:10 termina diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Dónde estaremos en aquel día? Solo Dios lo sabe. Muchos serán excomulgados de sus hogares. Muchos huirán a las montañas, a lugares desiertos. Pero muchos siervos de Dios van a estar en las prisiones por causa del santo evangelio. Pero hermanos, no importa lo que pasemos, hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Recordemos, mis hermanos, que para entrar al cielo, mis hermanos, no es cosa fácil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza viene de Jesús. El poder viene de lo alto, mis hermanos. No está en mí. Mis hermanos, la Biblia dice claramente que Dios es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios a través de su Santo Espíritu. Dios tuvo mensajeros en el pasado y Dios tendrá mensajeros en este tiempo que van a proclamar el mensaje de nuestro Dios. ¿Quieres estar de parte de Cristo Jesús? El mensaje del tercer ángel culmina con el versículo 12 que leímos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, se requiere una perseverancia, una persistencia bajo amenaza de muerte. Hermanos, el Señor nos llama y nos manda a proclamar el mensaje de nuestro Dios, cueste lo que cueste, mis hermanos. Quiera Dios que en esta mañana podamos estar de parte de Cristo Jesús, no importa lo que se nos venga encima, mis hermanos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a estar de parte de la justicia, de la verdad,
aunque los cielos se desplomen sobre nosotros, mis hermanos. Hoy en día, Dios llama a hombres y mujeres, mis hermanos, que no se vendan ni se compran. Hombres y mujeres dispuestos a estar de parte de la justicia y la verdad. No importa aunque los cielos se desplomen, mis hermanos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ha llamado para este tiempo. Avancemos, marchemos contemplando a Cristo Jesús, mis hermanos. El que ha de venir vendrá y no tardará, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.